El viaje a Marte será la misión más complicada y más difícil que jamás haya acometido la humanidad. La primera tripulación a Marte tendrá que emprender un viaje de ida y vuelta 200 veces más lejos que el que realizaron los astronautas del Apolo. Recorrer una distancia de 300 millones de kilómetros y estar lejos de casa 3 años. La primera misión a Marte es esperada con ansiedad, especialmente por aquellos que ya han vivido la exploración espacial. Aquí estamos, en un nuevo milenio. Yo fui el último ser humano que puso los pies en la superficie de la Luna hace una generación. Paseaba por la Luna un día, un agradable día de diciembre. De mayo. Sí, mayo, sí, cierto. Viví en otro planeta a unos 400.000 kilómetros de distancia y podíamos literalmente haber ido a Marte. Una década después de que yo volviera de la Luna en el Apolo 17, si hubiéramos querido. A mí me queda poco tiempo, pero volveremos a la Luna e iremos a Marte. Me gustaría decir lo que creo que recogerá la historia, que el desafío que hoy aceptan los Estados Unidos ha forjado el destino del hombre. Al comienzo del nuevo milenio, los científicos planean explorar Marte y llevar humanos a su superficie. Destino Marte. ¿Disponemos de esa tecnología? Una misión a Marte encumbrará a los primeros héroes espaciales del siglo XXI y será el comienzo del segundo capítulo de la exploración humana más allá de la órbita inferior de la Tierra. Imagínense que han sido entrenados durante, digamos, 5 años, que suben a su nave espacial y les ponen en órbita quizá para encontrarse con la nave que les llevará de la Tierra a Marte. El resultado final es que después de la salida están en una trayectoria y no pueden regresar a la Tierra. Tendrán que ir a Marte de una manera u otra. Creo que desde un punto de vista psicológico estás en gran forma. No te importa que vayas a tener problemas de comunicación, no te importa que vayas a estar aislado, ni tampoco que tus experiencias vayan a ser limitadas, porque no hay mucho que hacer en una pequeña nave espacial. El hecho de que vayas a ir a Marte va a borrar todo lo demás. El momento más emocionante va a ser cuando veas el planeta rojo hacerse cada vez más grande y cuando con tus propios ojos puedas empezar a captar los rasgos de la superficie y los lugares que esperas explorar. Será un momento definitivo para la historia humana. Los últimos astronautas que escaparon a la gravedad de la Tierra fueron los componentes de la tripulación del Apolo 17 en diciembre de 1972. Esa misión creó 3 héroes más y elevó a 12 el número de personas que habían caminado sobre la superficie de la Luna. También puso fin al primer capítulo de la exploración humana del espacio, que había sido iniciada por el presidente Kennedy una década antes. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que esta década acabe, de llevar un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Hace poco que he descubierto con enorme placer que una de las cosas que persuadieron al presidente Kennedy fue mi libro La exploración del espacio, que se publicó en 1951. Mi difunto amigo Wernher von Braun se lo mostró a Kennedy y le dijo, así es como lo haremos. Y por supuesto lo hicieron. Wernher von Braun fue el genio alemán de los cohetes que la NASA utilizó para hacer realidad el deseo de Kennedy. Él les dio ventaja a los Estados Unidos sobre la antigua Unión Soviética en la carrera hacia la Luna. La NASA ha vivido de la visión de Wernher von Braun durante todos estos años, que es así. Pones un elemento en órbita, pones una estación espacial en órbita, ensamblas cosas, primero vas a la Luna, después vas a Marte y avanzas, y el Apolo provocó un cortocircuito en el proceso. Se lanzó, fue a la Luna más rápido de lo que en un programa normal, sólido, habría ido. En cierta medida se creó una infraestructura que podía
que podía hacer cosas como enviar hombres al espacio, pero además creó expectativas y división de opiniones y otras cosas. El Apolo fue una bendición a medias, pero fue emocionante. Es como si el Apolo llegase antes de tiempo. Es casi como si JFK se lanzara al siglo XXI. Tomó una década de tiempo que dividía los 60 y los 70 y la puso, la insertó en medio y la llamó Apolo. Fuimos a la Luna, regresamos a casa y empezamos de nuevo. Ahora seguimos el lógico devenir para explorar el espacio. Más de un cuarto de siglo después, y a pesar de los asombrosos avances tecnológicos, llegar a Marte sigue siendo difícil y peligroso. Si aceptásemos los riesgos, si aceptásemos también el precio, sería posible hacerlo en unos 10 años o así. Pero iban a ser riesgos muy altos. Y por supuesto con un elevado precio. Uno de los mayores riesgos de un viaje a Marte está en la exposición a altas dosis de radiación. Las erupciones solares producidas por las explosiones en la superficie del Sol y los rayos cósmicos debilitan el sistema inmunológico. En la Tierra estamos protegidos de esta radiación por un campo magnético. El otro gran riesgo para la salud proviene de pasar largas temporadas en gravedad cero, lo que debilita los huesos y los músculos, también el corazón. Llegar a Marte más rápido es obviamente el medio para reducir los dañinos efectos de los viajes espaciales, lo que significa volver a los comienzos y encontrar un nuevo cohete que consiga el mismo éxito que el que llevó a los astronautas a la Luna. Con el Saturno V, Wernher von Braun fue capaz de producir la tecnología precisa en el momento adecuado. El Saturno V, este increíble cohete que tenemos aquí, es el único cohete que ha llevado humanos fuera del planeta. Y si nos paramos a pensarlo, hay una enorme cantidad de empuje. Millones de kilos de empuje que producen estos motores para levantar este enorme cohete del suelo. Si vamos a Marte, en teoría podemos hacerlo con un cohete como este. Sigue lo que yo llamo el método de combustión y deslizamiento. Quema todo el propelente y después se desliza unos 6 meses en gravedad cero. Y ya no tiene ninguna energía propulsora, así que realmente tienes muy pocas opciones de cambiar de idea una vez que el cohete despega. Una vez en el vacío del espacio y lejos de la atracción de la gravedad de la Tierra, el primer cohete a Marte continuaría indefinidamente, dejando pocas opciones para abortar y volver a la Tierra. Buscar alternativas al sistema de combustión y deslizamiento del Apolo con nuevos medios de propulsión es vital para planificar misiones tripuladas más allá de la Luna. Hay gente que piensa que ya teníamos el cohete para ir a Marte hace 30 años, con el Saturno V. Y por lo que yo sé, ni siquiera tenemos los planos del Saturno V, así que construirlo es imposible. Pero si hace 30 años podíamos hacer un cohete con capacidad para llevar gente a Marte y que volviese, entonces seguro que tenemos esa capacidad ahora. Es solo una cuestión de voluntad. Es cuestión de decidir que queremos hacerlo. El Saturno V es hoy una pieza de museo. Al parecer, sus planos fueron destruidos cuando la NASA decidió emprender el desarrollo de la lanzadera. Actualmente no tenemos un cohete tan grande como para llevarnos. La lanzadera es una máquina increíble, pero no puede llevar humanos a la Luna. No tiene la suficiente capacidad de propulsión. Sus motores tienen increíbles prestaciones, pero no la suficiente fuerza. La cantidad de fuerza que un cohete puede proporcionar está limitada por la temperatura de los propelentes. Cuanto más se calientan, más rápido salen del motor. Los motores principales de la lanzadera están a miles de grados. Y la velocidad a la que expulsan el propelente quemado es algo menor de 5 kilómetros por segundo. Y eso es lo más que se puede hacer con cohetes químicos.
Los científicos del Centro Espacial Johnson de Houston están desarrollando un cohete que no quema carburante, sino que utiliza plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia y se genera cuando un gas se calienta a una temperatura tan elevada que sus electrones se liberan de los átomos. Utilizando plasma, el Laboratorio de Propulsión Avanzada espera generar temperaturas de 1 millón de grados para que los cohetes puedan alcanzar las velocidades necesarias en los viajes interplanetarios. Una vez hayamos conseguido ese plasma, la idea es contenerlo y lanzarlo por el sistema y hacia el exterior para crear empuje. Afortunadamente podemos contener estos sistemas tan calientes mediante un campo magnético en una especie de botella magnética o botella virtual y después verterlos en una tobera magnética. Lo bueno que tiene una tobera magnética es que hará el mismo trabajo que esta tobera fija, pero habremos salvado el problema de que se funda. Una misión a Marte utilizaría los dos tipos de motores, convencionales y de plasma. El cohete químico pondría a la tripulación en órbita y a continuación el de plasma impulsaría a la nave hasta la mitad del camino hacia Marte, a velocidades de hasta 160.000 kilómetros por hora, antes de actuar como freno. El cohete químico se utilizaría entonces para aterrizar. Se espera que el cohete de plasma pueda acortar el viaje a Marte a la mitad, a solo 3 meses. La gran ventaja de esto es que mientras vas volando de planeta a planeta, no vas a toda potencia todo el tiempo. Tienes esa potencia como recurso. Además, puedes resintonizar el cohete, redirigirlo y cambiar el vuelo incluso a medio camino. Tener acceso a una potencia propulsora de camino hacia Marte es importante si algo va mal, porque le permite a la nave espacial dar la vuelta en lugar de tener que aterrizar y esperar a que llegue una misión de rescate 26 meses después. El plasma también ofrece a la tripulación una fuente de energía alternativa. En lugar de confiar en los paneles solares, la tripulación obtendrá energía del generador nuclear, que es la base de la tecnología del plasma. Del Apolo 13. Les deseamos que tengan una feliz noche. Hasta mañana. La bien conocida explosión del Apolo 13 en 1970 dejó el módulo de mando prácticamente sin energía. Con poco propelente, solo les quedaba una opción para volver a casa. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston, repita, por favor. Houston, tenemos un problema. Tenemos un fallo. Boletín de noticias de la ABC. La nave espacial Apolo 13 ha sufrido un serio fallo en el sistema de suministro de energía que podría provocar que la misión de alunizaje concluyese antes de lo previsto. Quiero que busquéis la manera de seguir vivos en el LEM con mínima energía. Necesitaban energía para sobrevivir. Necesitas más que propelente, necesitas energía para vivir y respirar y estar caliente. Empezaban a tener mucho frío porque en el espacio no hay aire para calentarse. Y si no tenemos sol, hace muchísimo frío. Gracias a una genialidad del control de tierra que les mantuvo vivos, el Apolo 13 utilizó la atracción de la gravedad de la Luna para catapultarse de vuelta a la Tierra. Pasaron a 220 kilómetros de la Luna. Para Lovell era la segunda vez que veía la Luna tan de cerca. Pero no había tiempo para contemplarla. Se acercaba a otra situación crítica. Bien, ya lo hemos quemado. Ahora tenemos una oportunidad. Aquí Houston, os tenemos en pantalla. Vais muy bien. Apolo 13, Apolo 13. A diferencia de Lovell, Eugene Cernan sí tendría la suerte de alunizar 2 años después, convirtiéndose en el último humano que hasta la fecha haya aterrizado en otro cuerpo planetario. Yo la pilotaba. No se controlaba de manera automática. Yo pilotaba la nave espacial. Tienes un compañero a tu lado, leyéndote los números y avisándote de cuánto combustible tienes aún. El control de tierra te habla y la Luna pasa por debajo de ti. Vas muy bien, Gene. Estás justo en la línea. Estamos nivelados con lo alto del macizo. Vale, preparados para descender. Vamos a entrar. Mira, ahí está. Sí, ahí está, Houston. Ahí está Camelot. Justo en el blanco. ¡Wow! ¡Ya lo veo! Y notas el movimiento. Todo vibra. Y dispones solo de 2 minutos para decidir si vas a aterrizar o si debes marcharte. Se le llama la curva del muerto, porque tanto si vas a aterrizar como si abortas, has de decidirlo en ese momento, porque, por ejemplo, si surge algún problema con el motor de descenso, no podrás salir de allí a tiempo. Todo va bien. A 2000. Todo va bien. Combustible bien.
Y te acercas más al suelo y sigues oyendo las cifras. Las luces parpadean, el control de tierra te habla y el indicador del combustible baja. Y de repente sube el polvo como una explosión y no ves nada. Ya has escogido el lugar para aterrizar y desciendes lentamente hacia el suelo. Apagas el motor y el polvo desaparece. Motor apagado. Houston, el Challenger ha aterrizado. El momento más tranquilo de tu vida es cuando apagas el motor y entonces todo se para. Y quedas sentado un nanosegundo. No hay nada más tranquilo. ¡Oh, qué día maravilloso! Curioso, no hay ni una nube en el cielo, excepto en la Tierra. Es preciosa. Este es uno de los momentos más grandiosos de mi vida. Durante los 3 días, la geometría de la Tierra y la Luna dictaban el hecho de que la Tierra iba a estar siempre en su cielo sudoeste. Iba a estar siempre allí, mirándote por encima del hombro. Era como sentarse en el porche de Dios, mirando a la Tierra. Era tan magnífico, impresionante y hermoso. Si vais a Marte veréis solo un velo de luz, solo una estrella ahí fuera, a millones y millones de kilómetros. Marte está 500 veces más lejos que la Luna y podría tardarse un año en llegar hasta allí. Si los seres humanos quieren ir a Marte en un plazo de 10 años, la NASA cree que la misión debe empezar a ser planificada ahora. Aquí, en Houston, Texas, en el Centro Espacial Johnson, Ken Houston y John Connolly invierten su tiempo en planificar misiones tripuladas a Marte. La razón de que el personal de nuestra oficina esté emocionado con ir a Marte es porque somos los hijos del programa Apolo. Somos los niños que crecimos viendo a unos hombres caminar por la Luna. Y por eso es muy lógico que pensemos que Marte va a ser el próximo paso. Su lugar favorito para planificar misiones es el famoso centro de reunión de astronautas en Houston, el Outpost Tavern. Aquí pueden contemplar a los héroes del pasado en busca de inspiración para el segundo capítulo de la exploración espacial. El programa Apolo fue en un 90%, o realmente un elevado porcentaje del objetivo era simplemente el cumplimiento del mismo. No creo que eso valga con una misión tan compleja, potencialmente peligrosa y probablemente tan cara como va a serlo la exploración de Marte. Está muy constreñida por las propias leyes de la física y por cómo se mueven los planetas en el cielo. Tenemos unas ventanas muy estrechas por las que salir y también muy estrechas para volver. Nuestros cohetes tienden a ser muy grandes para estas misiones. Se convierten en un problema muy complicado porque básicamente apenas podemos hacerlo. Para llegar a Marte habrá que viajar a velocidades de 32.000 kilómetros por hora y comprender la complicada física planetaria. Si pensamos en ir a Marte, no podemos pensar solo en salir de un punto, que es la Tierra, ir a otro, que es Marte, para después volver. No es como un paseo por la campiña. No hay que olvidar cómo funciona el sistema solar, es decir, la Tierra está en órbita alrededor del Sol y va a muy altas velocidades. Marte está en órbita alrededor del Sol, más lejos, y va a una velocidad menor, pero sigue siendo muy alta. Así que estamos en un planeta en movimiento. Tenemos que llegar a otro planeta en movimiento y hacerlo de la manera más eficiente posible con la tecnología que hoy tenemos. Es por ello que las estrechas ventanas de unas pocas semanas se abren solo una vez cada 26 meses, tanto para ir allí como para volver. Como Marte gira alrededor del Sol más despacio que la Tierra, solo están suficientemente cerca el uno del otro para una posible misión de lanzamiento cada 26 meses. Otra complicación surge porque la órbita marciana es elíptica, lo que supone que la mejor oportunidad de llegar allí se produce una vez cada 15 años. Ahora mismo estamos en el periodo de tiempo en el que las energías son bastante razonables para ir a Marte. Pero en el próximo par de oportunidades va a ser cada vez más duro. ¿Y en qué año va a ser fácil de nuevo? No creo que empiece a ser fácil hasta el año 2009 u 11, sí, probablemente. en el 11 o el 14. Y esperamos que haya una depresión en el 14, 2016 o 18, que será la mejor oportunidad. Después volverá a ser difícil.
Los cerebros de la misión no solo deben pensar en cómo llegar a Marte, sino también en cómo volver si se tuercen las cosas. ¿Preparados? Hay un montón de trucos que se pueden aplicar. Por ejemplo, abortar y volver a la Tierra si por alguna razón no se quiere aterrizar en Marte. Parece contraintuitivo, pero se puede, si vamos a Marte, caer dentro de la órbita de la Tierra, ayudarse de la gravedad de Venus y usarla para avanzar hacia donde la Tierra debiera estar, en vez de esperar bastante tiempo en Marte a que pase de forma natural. Hacer frente a los problemas es la parte más difícil de una misión a Marte, puesto que el retraso en las comunicaciones aumenta progresivamente y puede alcanzar los 20 minutos. Una de las cosas a las que los viajeros a Marte se tendrán que enfrentar es al progresivo retraso de las comunicaciones. Yo lo viví en la Mir, cuando, por ejemplo, tenía la teleconferencia semanal con mi familia en Houston, teníamos un retraso de 2 satélites. Sentarse, intentar hablar y no pisarse, porque hay cierta tendencia a empezar a hablar antes de que tu interlocutor termine, pues eso va a representar un enorme problema para Marte. Mira aquí el PAO Kennedy. ¿Cómo me reciben? ¿Cómo me reciben? Alto y claro. Les obligará a emplear un modo operativo diferente. Va a ser extremadamente importante que los tripulantes se lleven bien. No se puede tener una situación en la que la tripulación esté enfrentada, porque no iba a funcionar como debe. Gran parte de lo que se ha aprendido en las misiones de larga duración se debe a las experiencias de los cosmonautas y los astronautas que han pasado tiempo en la Estación Espacial Mir. Norm Zagar pasó allí 4 meses. Fue muy interesante. Cuando me entrenaba en Rusia, hubo un par de personas diferentes que me dijeron que los rusos habían arrestado a una tripulación poco antes del vuelo. Y el motivo del arresto fue que se descubrió que 2 rusos se estaban pasando notas mientras hacían una simulación. No está prohibido pasarse notas entre los miembros de la tripulación. Ese no fue el problema. El problema fue que se pasaban las notas porque no se hablaban entre ellos. Y eso es algo que no se puede tolerar. En un viaje a Marte no puedes hacer nada al respecto, no pueden volver. Y si tienes una tripulación que no se lleva bien, estás perdido. Preparados. Para la primera tripulación que vaya a Marte, la presión psicológica de saber que no pisarán la Tierra en 3 años será extremadamente difícil de soportar. Creo que en un viaje a Marte será diferente en muchos aspectos de todo lo que hemos hecho en el espacio. Incluso en la ISS la consideramos un puesto remoto, pero está solo a unos pocos kilómetros sobre la Tierra. Y si miras por la ventana adecuada, ves perfectamente tu planeta natal, identificas sus rasgos y sabes exactamente dónde estás. Y cuando los astronautas viajaron a la Luna durante el programa Apolo, eso cambió muy radicalmente. La Tierra era mucho más pequeña, pero seguía siendo evidente. Podías señalar los continentes y los patrones del clima, pero sabías que estabas lejos. Y eso se llevará al extremo en el viaje a Marte. Vas directamente en una misión a Marte, mientras que en una estación espacial hay una cierta normalidad en los días pasado un tiempo. Tienes que preocuparte por el aburrimiento y por el tedio. Pero yo no creo que eso sea un problema, especialmente para el primer par de tripulaciones que vayan a hacer algo tan grande como ir a Marte. Una misión de larga duración de 2 años y medio con 6 personas en un espacio no mucho mayor que una pequeña casa o una caravana supone obvios problemas para la cohesión de la tripulación y su capacidad de seguir funcionando. Y debemos pensar que la tripulación debe mantener ese hábitat funcionando por sí misma. No habrá equipo de mantenimiento ni habrá ningún repuesto disponible. Cualquier cosa que necesites habrás de llevarla contigo o prepararla de camino. Así que habrá un montón de exigencias sobre esos tripulantes que se sumarán al estrés del vuelo en sí. Hace más de 40 años, en los albores de la era espacial, los primeros astronautas surgieron de las filas de los pilotos de pruebas. Fue la única profesión en la que pudieron encontrar gente que había estado en situaciones poco habituales, con peligro para sus vidas. Gente deseosa de correr riesgos que respondía bajo condiciones que posiblemente nunca habían sido experimentadas por otras personas. Y se demostró que había sido un acierto. Los que se lanzaron al espacio por primera vez realmente se lanzaban a lo desconocido. Los cohetes eran muy nuevos, apenas se habían probado y la mayoría de los primeros Mercurio 7
vieron cómo los cohetes explotaban en la plataforma. Les decían, ese es vuestro vehículo de lanzamiento, lo perfeccionaremos pronto. Empezaban de nuevo, había un gran incendio en la plataforma, los ingenieros se rascaban la cabeza y volvían a la mesa de dibujo. No puedes volver a casa, ponerte a jugar al golf y olvidarlo. Así que creo que el factor peligro y el factor miedo tuvieron que ser realmente importantes, creo yo. Íbamos a explorar el espacio, no íbamos a ningún lugar en el que hubiese estado el hombre. Nos daban la oportunidad de formar parte de un programa como aquel. ¡Fantástico, amantes del deporte! Era una aventura. Cuando mencionas el nombre de Shepard, Glenn, Armstrong y algún otro nombre más, mencionas a los héroes espaciales de una generación anterior. No hay muchos nombres que ninguno podamos recordar. De hombres que, aunque hicieron su trabajo, son héroes espaciales por derecho propio. El público no sabe los nombres de las tripulaciones de hoy. Si quieres ser un astronauta, es muy aconsejable que no seas un tipo presumido. Es aconsejable no llamar la atención. La mayoría de los astronautas parecen ser tipos muy competentes, formales y fiables. Son personas que no necesariamente son showmans por naturaleza. Son personas que saben cuándo deben dar el paso correcto. La NASA está intentando descubrir qué tipo de astronauta será el mejor para una misión a Marte. Probablemente veremos una determinada evolución en la composición y comportamiento de las tripulaciones. Quizás veamos un mayor grado de sensibilidad con los sentimientos de los otros. Serán más comprensivos y amables. Se necesitarán personas más comprensivas para estas reducidas tripulaciones que pasarán largos periodos de tiempo sin compañía encerrados en pequeños habitáculos. Sea cual sea el tipo de astronauta que la NASA acabe enviando a Marte, saben que pueden confiar en las sondas robóticas para evitar problemas interpersonales. Durante la próxima década, la NASA enviará robots cada 26 meses para averiguar más información sobre Marte. Yo los veo sin duda como precursores de las misiones humanas. Si queremos enviar humanos a la superficie marciana, efectivamente se necesitan un par de cosas. Lo primero, saber cómo es el medio de la superficie. Muy bien, necesitas saber en qué tipo de terreno van a tener que aterrizar, sobre qué tipo de cosas tendrán que caminar, cómo es la textura del suelo, todas esas cosas. Si podrán ponerse los trajes, eso es importante. Eso por un lado. Por el otro, queremos que vayan no solo para poner la bandera, queremos que vayan y hagan algo por la ciencia. Steve Squires es el científico jefe de la misión 2003 de la NASA, que enviará 2 rovers idénticos a 2 lugares diferentes de Marte. Bien, una de las cosas que intentamos hacer es caracterizar 2 lugares realmente interesantes de la superficie marciana. Son lugares potenciales para que aterricen los humanos. Me encantaría que los humanos un día fueran a uno de esos 2 lugares porque hallamos un lugar particularmente interesante que merece una mayor exploración. Así que sí, creo que sentamos las bases para los humanos. Hay algunos científicos que creen que podemos explorar Marte solo con orbiters y landers y que el enorme coste de las misiones humanas las hace prohibitivas. Los geólogos dicen que no hay nada, que nunca habrá un robot tan bueno como ellos, caminando por ahí, llevando en su mano un pequeño martillo de rocas, haciendo descubrimientos, oliendo, probando y escupiendo en la roca y estudiando resultados, que es lo que hace falta. Pero los robots pueden captar cosas que la gente no ve. Si estamos sentados en la Tierra y recibimos un montón de datos, podemos en realidad analizar las cosas mejor que una persona sola sobre el campo. Aunque una persona sola sobre el campo seguramente lo hará más rápido porque cuenta con el tiempo del viaje para ir y volver. Pero por bit de información, un bit de información conseguido por un humano que esté sobre el terreno cuesta muchas veces más por bit de información que si esa información se obtiene mediante un robot. Yo creo que enviar robots a Marte por el coste de malas películas de cine es
francamente, una manera muy rentable de explorar el planeta rojo. La Pathfinder cuesta menos que la película Waterworld y yo diría que aprendimos mucho más de ella. Muy bien. Y bueno, algún día la gente irá a Marte. No sé cuándo será, pero lo hará. Y les aseguro que no será por razones científicas. No vamos a enviar gente al espacio por eso. No fuimos a la Luna por esa razón, pero llegamos. Y si lo hacemos, no querremos que vayan a tomar café y leer libros cuando hayan llegado a la superficie. Espero, por favor, que enviemos un geólogo que pueda hacer el trabajo de campo detallado que hacemos aquí en la Tierra y que se formulen preguntas clave, preguntas fundamentales como ¿surgió aquí la vida? Muy bien, y enviarles al espacio para que puedan hacer análisis teniendo el cerebro en el mismo lugar que las manos. Eso es realmente lo que queremos. Hasta ahora, la NASA solo ha conseguido hacer aterrizar 3 naves espaciales robóticas en Marte. 2 Viking Lander en 1976 y la Pathfinder en 1997. Hay algunas cosas que solo los humanos pueden hacer en Marte. La combinación humana de cerebro, manos, ojos. La capacidad de un humano para estar en un medio, para interactuar con ese medio, para ver lo que tiene delante, formular una hipótesis, ir y mirar algo, imaginar algo en el mismo momento, supera cualquier cosa que se pueda hacer con robots actualmente, supera todo lo que podamos hacer con robots en muchísimo tiempo. Las ondas robóticas que hacen un gran trabajo, lamentablemente no son seres humanos. Veamos, la misión Viking, la misión Voyager, esas cosas fueron tremendos éxitos, pero no llevaban humanos a bordo. Y las personas reaccionan con las personas. Y este es uno de los argumentos para ir a Marte con seres humanos. Esto va a personalizar toda la empresa. La gente me hace siempre las mismas preguntas. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Tenías miedo? ¿Estabas más cerca de Dios? El hombre quiere comprender y solo un ser humano puede explicar sus sentimientos. Cosas del corazón, cosas del alma o de la mente. Y la exploración es algo baldío si no hay seres humanos. A medida que la NASA explora gradualmente el planeta con robots, preparando la llegada de los primeros humanos, hay voces que se alzan para decir que no solo deberíamos explorar Marte, sino también hacer de él un hogar permanente. Aquí, en Toronto, la Mars Society, que se posiciona a favor de las misiones humanas a Marte, celebra su 3ª convención anual. Aquí es donde aterrizó la Viking. Corría el año 1976. Aquí, el presidente de la sociedad, Robert Zubrin, veterano del mundo de la ingeniería aeroespacial, presenta a la prensa y a muchos de sus 3.500 miembros su misión llamada Mars Direct, un detallado estudio de la rapidez con la que podemos llegar al planeta rojo. ¿Cuánto creo que tardaremos en llegar a Marte? Esa es más que nada una pregunta política. Desde un punto de vista tecnológico, podríamos lanzarnos hacia Marte en el 2008. Pero es cuestión de tomar una decisión política para poner un programa así en el espacio. Si no tomamos la decisión política, no vamos a tener gente en Marte en 10 años si el programa no empieza, si no decidimos empezar. Hay más semejanzas que diferencias entre la misión de referencia de la NASA y la de Bob, Mars Direct. Hay algunas cosas que difieren, pero generalmente muchos de los grandes conceptos son similares para ambas misiones. Sí. Una de las discusiones que podemos tener más tarde es si estamos preparados para ir a Marte. Y Scott y yo hablamos mucho de esto, y a ambos nos encantaría ir a Marte. Hagamos una encuesta rápida, ya sé el resultado. ¿Quién querría? En serio, ¿quién se embarcaría hoy si tuviéramos la tecnología para ir a Marte? Sabiendo que sería un viaje de 3 años. Claro. Zubrin está convencido de que ese objetivo está un poco más cerca. En el Ártico canadiense, la Mars Society está construyendo una réplica de una nave espacial que espera ayude a la investigación marciana y a que los humanos lleguemos antes allí. La Mars Society está haciendo algo excelente en Canadá.
donde están construyendo un hábitat marciano y prácticamente viviendo, y todo con capital privado. Podríamos compararlo con, no sé, con la carrera de los polos de Scott y Amundsen, con personas así. Tenemos alguna gente que está financiando estas cosas sin los recursos del gobierno. Se está explorando, haciendo cosas emocionantes y están haciendo descubrimientos. El verdadero desafío viene ahora. ¿Podemos perpetuar esta estación de investigación para hacer bien este trabajo? Para empezar a hacer simulaciones en ella es su objetivo. Se supone que no es algo que está ahí solo para que lo miremos. Habría sido un fracaso. Lo que queremos es continuar avanzando en la exploración humana de Marte y finalmente asegurarnos de que hay un buen campo de entrenamiento en la Tierra para los viajes del futuro. Utilizando la estación de investigación marciana en el Ártico, Zubrin espera poder relatar en el Congreso del próximo año cómo es trabajar en un hábitat marciano, llevando un traje espacial. Mientras tanto, tiene 2 auténticos astronautas para contarle al público cómo se hacen las cosas más simples en el espacio. Les sorprendería si nunca han pensado en ello, y la mayoría de ustedes probablemente no lo han hecho, lo importante que es la gravedad para las funciones biológicas básicas. Porque ir al baño es una de estas actividades nada divertidas y para las que es necesario un buen sistema. En términos generales, y Scott puede darle su versión, hay que planificarlo unos 40 minutos, si no quieres perder el tiempo cuando vayas al baño. Esta es una foto del baño espacial. Parece un poco absurdo, pero es una de las piezas más importantes del equipo de la lanzadera espacial, el baño espacial. Si el baño espacial se rompe, tenemos que volver a casa. De hecho, no dejarás de ser un simple novato. No serás un verdadero astronauta hasta que uses el baño espacial. Es ese bautismo de fuego, ese gran momento en el que apareces gritando «¡Ya soy un astronauta!» y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Seguro que todos han visto las imágenes de la gente comiendo M&M's en el espacio. ¿Cómo flotan los M&M's? Un pequeño M&M rojo es como un pez y te lo comes. Pero si ves un M&M marrón, deberías pensártelo. Los miembros de la Mars Society no son los únicos que quieren saber cómo se vive en la superficie marciana. La NASA también está planificando cómo sobrevivirán los astronautas una vez que lleguen al planeta rojo. Los 2 procesos esenciales que mantendrán a los astronautas con vida son el reciclado y el cultivo de plantas. Sin estos sistemas, cada astronauta necesitaría varias toneladas de comida y agua al año. Los científicos de la NASA pueden aprovechar el 99% de las aguas residuales reciclando, lo que significa que cada futuro astronauta en Marte solo necesitará 25 litros de agua por cada 6 meses que esté fuera. Para poner a prueba sus teorías, la NASA está a punto de emprender el mayor experimento realizado hasta hoy. En la antigua centrifugadora gigante, los biocientíficos están construyendo el Bioplex, un enorme medio hermético en el que voluntarios, como el especialista en investigación Nigel Packard, pretenden vivir hasta 2 años cultivando su propia comida y reciclando todos los desperdicios dentro de la estructura. Esta es la más importante y ambiciosa de las pruebas de apoyo a la vida. Hemos alcanzado ese punto en el que ya podemos sentir que si metemos gente en esta cámara durante largos periodos de tiempo, ganaremos mucha confianza para enviar gente a Marte sin que importe el tiempo. Bueno, una de las claves para poder sobrevivir en la superficie de Marte es la energía. ¿Cuántos vatios de energía se necesitan para conseguir un gramo de comida? Esto se puede ver de 2 maneras. Podemos decir y asumir que vamos a tener la energía y para ello necesitaríamos un reactor nuclear en la superficie de Marte. La otra posibilidad sería que manipulen las plantas, ya sea genética o medioambientalmente, para desarrollar cepas que produzcan el máximo fruto con la menor cantidad de potencia y que además produzcan la mínima cantidad de residuos materiales. Y eso es algo que hemos estado haciendo aquí dentro del en el Bioplex. Nigel Packard ya ha tomado parte en 2 experimentos de subsistencia hermética. En uno de ellos pasó 15 días solo con la única compañía de las plantas y en otro 91 días con 3 compañeros. Hay una diferencia interesante entre vivir con plantas y vivir con personas. No estoy muy seguro de cuál es la más fácil, pero ciertamente los aspectos psicológicos al estar aquí dentro
la psique cambia. Porque pasar 24 horas al día con otras 3 personas tan de cerca es algo que no haces ni con tu mujer. Quizá pases hasta 12 horas, pero no las 24 horas todos los días, con cámaras y todo lo demás. Así que nos convertimos en una familia muy íntima en esos 91 días. Si se fijan en el tamaño que tiene la cámara, podrían pensar que tenemos bastante espacio, pero una vez que empecemos a meter cosas dentro, poco a poco el espacio se irá cerrando sobre nosotros. Así que no piensen que esto es del mismo tamaño que lo que enviaremos a Marte, no se equivoquen. Lo cierto es que cuando lanzas cosas a Marte, tienes que tener mucho cuidado con la masa que tienes y con el volumen que tienes. Y ciertamente no será tan lujoso como este. Además, por supuesto, esta es una instalación única y no es probable que podamos usarla en una misión a Marte. Probablemente enviemos cosas antes. Quizá las ensamblemos robóticamente en la superficie de Marte. Quizá las tengamos en órbita alrededor de Marte, listas para bajar a la superficie y volver de la superficie. Este es el aspecto final que tendría en la superficie de Marte cuando todo se haya ensamblado. Aquí, en el centro Ames de la NASA, los científicos trabajan en una próxima generación de robots lo más sofisticada posible, para que, si fuera necesario, ayuden a los astronautas cuando lleguen a Marte. El principal desafío tecnológico que se nos presenta aquí en Ames es la autonomía. El robot es capaz de pensar por sí mismo, siente lo que ocurre a su alrededor y utiliza esa información para determinar qué hará a continuación. Incluso presta atención a sus recursos, cuánta luz obtiene del sol, cuánta energía tiene en sus paneles solares, y presta atención a los obstáculos que le rodean y presta atención a cosas de interés científico que le rodean. Puede sentir si hay rocas que podrían ser indicadores de vida pasada o de agua en el área y reacciona a esas cosas. Cuando envías a 2 personas a la Luna, es un largo camino, un camino caro, para tener a uno de estos astronautas cargando con la cámara, aunque es muy útil. Pues, por ejemplo, ese es un papel que el rover puede asumir, puede ayudar al astronauta. Y esto es muy importante. No es solo grabar los datos y tener imágenes del paisaje o de lo que el astronauta esté haciendo. El rover procesará todo esto y remitirá los datos a la tripulación. La primera tripulación a Marte llegará debilitada y vulnerable tras su histórico viaje. El primero en pisarlo no será un astronauta, probablemente será un rover o algún tipo de robot autónomo que explorará la zona donde hayan aterrizado y reenviará imágenes de ella, de la zona de aterrizaje, a la tripulación. Una vez que los tripulantes salgan al exterior, podrán utilizar los rover como ayudantes para que les lleven las herramientas o para realizar algún tipo de experimento, o quizá les lleven la biblioteca para que si encuentran una roca que no conocen, puedan buscar en la biblioteca y comprobar si está en su archivo. Pero solo es una de las cosas que el rover puede hacer por los astronautas. Decidir cuándo veremos a un astronauta trabajando con un rover en la superficie de Marte corresponde a los burócratas del cuartel general de la NASA, que se afanan en planear el futuro de la exploración espacial. Si los Estados Unidos asumen el liderazgo para ir a Marte, podría ser bajo la forma de un mandato presidencial. Pero yo opino que es más probable que se haga en un programa de cooperación. Opino que las lecciones que aprendimos en la exploración espacial parecen apuntar al hecho de que es una actividad universal. Nunca más volveremos, creo, a tener una única nación que abarque tan ambiciosos programas. Creo que cuando los humanos lleguen por fin a Marte, se va a transformar, y se va a transformar mucho, nuestra percepción de la humanidad y nuestra percepción de la Tierra. Del mismo modo que las misiones Apolo transformaron nuestra visión hace 30 años. La exploración humana de Marte quizá no esté muy lejos. Somos una nación que ahora se puede permitir ir a Marte, cuando hace 10 años ese probablemente no era el caso. Creo que la tecnología que está apareciendo en muy diversas áreas nos advierte que será posible ir a Marte con riesgos aceptables.
Gastamos millones de euros al año en los Estados Unidos en delicias para perros. No digo en comida, sino en esas galletitas para perros que les hacen engordar. Y Europa y los Estados Unidos juntos gastan 12.000 millones de euros al año en perfumes, que es poco menos de lo que la NASA tiene de presupuesto. Así que decidamos si queremos ir a Marte. Es el momento de que el mundo decida lo que quiere hacer. Nos disponemos a aterrizar. Viendo Marte, viendo este mundo real, lleno de maravillas y misterio, sentimos el desafío de ir, ver realmente qué hay, explorarlo y, por último, vivir allí. 50 segundos. El día que finalmente consigamos el objetivo de ir a Marte, de llevar personas, de llevar humanos a Marte, será uno de los más épicos eventos de la historia del hombre en cientos de años. Al final, la humanidad se establecerá en Marte, habitaremos Marte. Hacer en una pequeña nave espacial. El hecho de que vayas a ir a Marte va a borrar todo lo demás. El momento más emocionante va a ser cuando veas el planeta rojo hacerse cada vez más grande y cuando con tus propios ojos puedas empezar a captar los rasgos de la superficie y los lugares que esperas explorar. Será un momento definitivo para la historia humana. Los últimos astronautas que escaparon a la gravedad de la Tierra fueron los componentes de la tripulación del Apolo 17 en diciembre de 1972. Esa misión creó 3 héroes más y elevó a 12 el número de personas que habían caminado sobre la superficie de la Luna. También puso fin al primer capítulo de la exploración humana del espacio, que había sido iniciada por el presidente Kennedy una década antes. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que esta década acabe, de llevar un hombre a la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra. Hace poco que he descubierto con enorme placer que una de las cosas que persuadieron al presidente Kennedy fue mi libro La exploración del espacio, que se publicó en 1951. Mi difunto amigo Wernher von Braun se lo mostró a Kennedy y le dijo, así es como lo haremos. Y por supuesto lo hicieron. Wernher von Braun fue el genio alemán de los cohetes que la NASA utilizó para hacer realidad el deseo de Kennedy. Él les dio ventaja a los Estados Unidos sobre la antigua Unión Soviética en la carrera hacia la Luna. La NASA ha vivido de la visión de Wernher von Braun durante todos estos años, que es así. Pones un elemento en órbita, pones una estación espacial en órbita, ensamblas cosas, primero vas a la Luna, después vas a Marte y avanzas, y el Apolo provocó un cortocircuito en el proceso. Se lanzó, fue a la Luna más rápido de lo que en un programa normal, sólido, habría ido. En cierta medida se creó una infraestructura que podía hacer cosas como enviar hombres al espacio, pero además creó expectativas y división de opiniones y otras cosas. El Apolo fue una bendición a medias, pero fue emocionante. Es como si el Apolo llegase antes de tiempo. Es casi como si JFK se lanzara al siglo XXI. Tomó una década de tiempo que dividía los 60 y los 70 y la puso. El viaje a Marte será la misión más complicada y más difícil que jamás haya acometido la humanidad.
La primera tripulación a Marte tendrá que emprender un viaje de ida y vuelta 200 veces más lejos que el que realizaron los astronautas del Apolo. Recorrer una distancia de 300 millones de kilómetros y estar lejos de casa 3 años. La primera misión a Marte es esperada con ansiedad, especialmente por aquellos que ya han vivido la exploración espacial. Aquí estamos, en un nuevo milenio. Yo fui el último ser humano que puso los pies en la superficie de la Luna hace una generación. Paseaba por la Luna un día, un agradable día de diciembre. De mayo. Sí, mayo, sí, cierto. Viví en otro planeta a unos 400.000 kilómetros de distancia y podíamos literalmente haber ido a Marte. Una década después de que yo volviera de la Luna en el Apolo 17, si hubiéramos querido. A mí me queda poco tiempo, pero volveremos a la Luna e iremos a Marte. Me gustaría decir lo que creo que recogerá la historia, que el desafío... Insertó en medio y la llamó Apolo. Fuimos a la Luna, regresamos a casa y empezamos de nuevo. Ahora seguimos el lógico devenir para explorar el espacio. Más de un cuarto de siglo después, y a pesar de los asombrosos avances tecnológicos, llegar a Marte sigue siendo difícil y peligroso. Si aceptásemos los riesgos, si aceptásemos también el precio, sería posible hacerlo en unos 10 años o así. Pero iban a ser riesgos muy altos. Y por supuesto con un elevado precio. Uno de los mayores riesgos de un viaje a Marte está en la exposición a altas dosis de radiación. Las erupciones solares producidas por las explosiones en la superficie del Sol y los rayos cósmicos debilitan el sistema inmunológico. En la Tierra estamos protegidos de esta radiación por un campo magnético. El otro gran riesgo para la salud proviene de pasar largas temporadas en gravedad cero, lo que debilita los huesos y los músculos, también el corazón. Llegar a Marte más rápido es obviamente el medio para reducir los dañinos efectos de los viajes espaciales, lo que significa volver a los comienzos y encontrar un nuevo cohete que consiga el mismo éxito que el que llevó a los astronautas a la Luna. Que hoy aceptan los Estados Unidos ha forjado el destino del hombre. Al comienzo del nuevo milenio, los científicos planean explorar Marte y llevar humanos a su superficie. Destino Marte. ¿Disponemos de esa tecnología? Una misión a Marte encumbrará a los primeros héroes espaciales del siglo XXI y será el comienzo del segundo capítulo de la exploración humana más allá de la órbita inferior de la Tierra. Imagínense que han sido entrenados durante, digamos, 5 años, que suben a su nave espacial y les ponen en órbita quizá para encontrarse con la nave que les llevará de la Tierra a Marte. El resultado final es que después de la salida están en una trayectoria y no pueden regresar a la Tierra. Tendrán que ir a Marte de una manera u otra. Creo que desde un punto de vista psicológico estás en gran forma. No te importa que vayas a tener problemas de comunicación, no te importa que vayas a estar aislado, ni tampoco que tus experiencias vayan a ser limitadas, porque no hay mucho que